Dios te bendiga y te guarde. En esta hora nosotros queremos abrir los cielos a favor tuyo con una palabra de parte de Dios que va a bendecir tu vida. Y queremos hablar en tiempo de avivamiento bajo el tema gracia, sobre gracia. Cuando empezamos a hablar de gracia tenemos que destacar varios puntos importantes. Número uno, y es que la gracia, más que una manifestación, es una persona. Vemos que la Biblia enseña en el libro de Juan capítulo 1 que vimos la gloria de Dios manifestarse por medio de Jesús. Dice la escritura que sobre él habitó la gracia de Dios en la tierra. Por eso me llama mucho la atención, y es que Juan en el capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó. Cuando el verbo se encarnó, tomando cuerpo material para poder transmitir la gracia en la tierra, lo que el apóstol Juan está trayendo a colación es que la gracia alude a algo que ya existe. Por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más adelante en el versículo 17 dice que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y hay algo que yo entendí. Yo dije, ¿cómo si de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia? ¿Cómo es que Cristo tuvo que venir a la tierra para incorporar, para materializar la gracia que estaba existencialmente en él sobre toda la humanidad? Y yo preguntaba, en otras palabras, lo que pude interpretar es que habían gente que estaban en un estado de desgracia, y Cristo se vio obligado a transmitir su gracia una vez más. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 13 que en el momento que la serpiente comunica con Adán, inmediatamente que la serpiente se comunica con Eva, lo que hace es seducirlo y llevarlo a su terreno. Y al llevarlo a su terreno, lo que hizo fue destituirlo. Por eso el apóstol Pablo habló a los romanos en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al parecer, Adán y Eva, por haber sido seducidos, se dejaron quitar la gracia que Dios le había entregado. Entonces, lo que hace literalmente Cristo es negociar con el Padre y decir, tranquilo, porque yo voy a ir. Hay una pregunta que hace el profeta Isaías y dijo, ¿quién irá? ¿Quién irá por vosotros? Y Cristo dijo, yo asumo el reto, yo voy a ir. Yo voy a transferir gracia, porque la tierra está en un estado de desgracia. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a restituir la gracia que se ha perdido. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando yo busco una palabra hebrea para la palabra que está aludiendo el apóstol Pablo, y es la palabra habitó. La palabra para habitó es la palabra esquene. Esta palabra tiene que ver, pregúntame con qué. Tiene que ver con tienda, tiene que ver con casa, tiene que ver con morada. Entonces yo aprendí algo. Cristo tuvo que vivir, Cristo tuvo que morar, Cristo tuvo que hacer tienda para poder partiendo de esta premisa, a abrir un portal y transmitir gracia a la humanidad. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28 algo que me impactó mucho. Pregúntame qué es. Y es que la escritura dice que Cristo, cuando expiró, inmediatamente entregó su espíritu. El velo se rasgó de arriba hasta abajo y un terremoto impactante. Y yo dije, ¿qué implica esto? Y el Señor me dijo, lo que pasa es lo que no hay gracia si no hay una restitución. No hay gracia si no hay un rompimiento. Cuando Cristo muere, inmediatamente está abriendo una nueva vez la etapa de la gracia. Por eso la Biblia dice que gracia sobre gracia, porque de su plenitud nosotros tomamos gracia sobre gracia. Y un punto interesante aquí es
que el que reveló este código fue Juan el Bautista, fue Juan el apóstol. Me parece que el libro de Lucas habla de gracia, habla de la profecía. El libro de Romanos habla respecto a Juan el Bautista, el que prepara el camino. Me parece que Mateo habla de lo que es la genealogía, pero algo está trayendo Juan, y Juan está revelando lo íntimo. Juan está revelando la gracia que Dios ha de manifestar sobre la tierra. Él está diciendo en pocas palabras, ¿quién era Juan, profeta? ¿Quién era Juan? El discípulo amado. Me parece que Juan tenía el oído en el corazón del Padre, y por eso él no reveló nada que tenía que ver con lo externo, sino que reveló lo íntimo de Dios. Entonces hay gente en lo que quiere traer la revelación del cielo, que hay gente que quiere revelar el corazón del Abba, pero lamentablemente no se han conectado con lo íntimo de Dios. Entonces Juan, para hablar de gracia, para hablar de la nueva etapa, para hablar de la nueva dimensión, de la nueva temporada que Dios quiere manifestar, tenía que estar lo íntimo. Lo que tú estás diciendo es impactante, que necesitamos una generación que entienda que aunque tú sientas desgraciado, aunque tú sientas que nadie te ama, aunque tú sientas que la gracia no está sobre ti, es algo que ya la gracia no es exactamente que es enviada ni colocada. La gracia ya es algo que existe, que está dentro de ti, que necesitas desarrollar y luego entrar exactamente en el proceso de interpretación. Cuando entra el sistema de interpretación, entonces te habilita la gracia, te habilita el chari. Y eso es lo que pasaba con Juan. Juan tenía ya la gracia, pero él la pudo interpretar y dijo, voy a estar cerca de lo íntimo de Jesús. Lo que me llama la atención de que vemos que Dios te tutila, Dios te llama una María. Exactamente cuando el ángel desciende en el libro de Juan, en el libro de Lucas, podemos destacar algunos, desarrollar este principio, donde vemos cómo el ángel Gabriel desciende y le dice, he hallado gracia delante de tus ojos. De entre todas las mujeres eres bendita, de entre todas las mujeres hemos hallado gracia en ti. Esto significa que Dios va a utilizar tu vientre para poder emanar lo que se llama Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Porque oye, sobre ti exactamente hemos hallado gracia. Lo que está diciendo es que él le dice, ¿cómo sería esto? Exactamente, que yo voy a nacer sin tener esposo, sin tener relación. Y él le dijo, bueno, lo que tú vas a hacer, que tú vas a entender que va a venir el Santo y te va a cubrir con tu Santo Espíritu y vas a engendrar, pero el Espíritu Santo al Mesías, vas a engendrar el Espíritu Santo Emmanuel, al Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, cuando la persona no sentía respaldo, cuando la persona estaba rechazada, reprobada, ahí entró la gracia. Lo que estoy diciendo es que cuando la gracia viene sobre alguien que ha sido rechazado, que ha sido reprobado por el sistema, lo que me llama mucho la atención de la gracia, profeta, pregúntame qué es que tenemos exactamente los escritores antiguos hablan respecto de la gracia, y es que es la mayor plataforma para escribir, la mayor plataforma para escoger a los fracasados. Lo que está diciendo es que cuando tú te sientes fracasado, ahí viene la gracia, te toma, ahí viene la gracia, te coloca, ahí viene la gracia, te posiciona. No importa quién te ha rechazado, no importa que te sientas en la ciudad de los refugios, en la ciudad de los rechazados. Vemos que los asesinos de la gente que son ladrones y delincuentes son los que Dios ha elegido y Dios ha seleccionado para su mejor plataforma. Tú me estás diciendo a mí que es probable que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia fue dada por medio de Jesucristo. Está hablando y enfatizando el apóstol Juan. Él está diciendo que Cristo es el precursor de la gracia. O sea que todo lo que tienen gracia es porque Cristo se convirtió en la proyección máxima de la gloria a través de esta esfera de gracia. Sí. Entonces hay algo que me llamó la atención, y es que hay una interpretación para gracia y tiene que ver con charis. Esta palabra charis tiene que ver con carisma. La palabra charis tiene que ver con favor no merecido. Hay algo que yo interpreté, y es que la gracia, o más bien este término gracia, tiene diferentes etapas. Hay una etapa de gracia que se le llama mejucán. Este concepto tiene que ver, pregúntame qué tiene que ver. Este concepto tiene que ver con algo
poderoso. Y es que la gracia de Nehucán es que no viene por ti, no tiene nada que ver con ti, tiene que ver con un favor, con un regalo inmerecido. Y hay algo que yo entendí. Hay personas en lo que es probable que están en desgracia hasta que le dan entrada a Jesús a su vida. Hay gente que están en desgracia hasta que invitan a Jesús a su vida. Alguien no me entendió, te lo voy a explicar. Dice la escritura que en un momento dado había un hombre que tenía 38 años en una condición paralítica. Pero es probable que habían gente que tenían que hacer un esfuerzo para obtener un milagro. ¿Por qué? Porque es probable que vialmente la gente se comunicaba con un estanque. Mediante el movimiento tenían el beneficio de recibir su milagro. Pero cuando Dios pone gracia en alguien, cuando la gracia se activa, ¿qué pasa? No importa lo que la gente te cierre la puerta, no importa que te bloqueen el camino, no importa que cuando tú intentes recibir el milagro, alguien se ponga delante de ti y lo tome primero. Cuando la gracia se manifiesta sobre ti, tú no tienes que ir por el milagro llega a ti. Me parece que Cristo de repente se movió donde estaba este paralítico durante 38 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Es lo que hay personas que durante mucho tiempo le han cerrado puertas, no han creído en su don, no han creído en su llamado, no han creído en su talento. Pero cuando la gracia se activa sobre ti, inmediatamente tú sales a luz, inmediatamente la gracia te publica, la gracia te da nombre, la gracia te posiciona, la gracia te da estatus. Es lo que estoy diciendo, que aunque nadie creyó en ti, la gracia que Dios puso en tu vida es la que te va a abrir la puerta a que alguien te cerró. Es la que te va a abrir la puerta a que alguien en un momento dado se tomó el incomodamiento, se tomó el tiempo, se prestó la molestia de ocuparse cerrándote la puerta. Pero yo quiero que tú entiendas hoy algo, y es que lo que Dios va a hacer contigo, no es necesario que alguien te cierre la puerta. Lo que Dios va a hacer contigo, no es necesario que alguien te abra puerta. Lo que Dios va a hacer contigo tiene que ver con el favor, con la gracia que Dios estableció. Y yo preguntaba, entonces, si esto es así, no tiene nada que ver con tu habilidad, no tiene nada que ver con tu recurso, no tiene nada que ver con tu talento, no tiene nada que ver con tu capacidad. ¿Por qué? Porque la gracia capacita, porque la gracia te promociona, porque la gracia te introduce en una nueva temporada, en una víspera. Porque es probable que en un momento dado había gente que estaban endeudados, había gente que estaban sin recursos, había gente que estaban deprimidos, había gente que estaban en cárcel, había gente que estaban prisioneros. Pero cuando la gracia vino sobre ellos, la gracia los sacó de ese estado de depresión, los sacó de ese estado de conmiseración en el que estaba. Lo que estoy diciendo es que la gracia no es para que tú mendigues, la gracia es para que tú entiendas que Dios por encima de lo que alguien haya hecho, para que tú no seas publicado, para que tú no seas promocionado, para que tú no seas promovido. La gracia lo que va a hacer es acelerar el propósito de Dios contigo. Hay muchas personas, como este paralítico, hay muchas personas, como el hombre, que es probable que tenía 38 años, pero de repente el estanque que otros necesitaban para ver un milagro se movió donde él estaba. O sea que es probable que hayan personas que hayan tenido que moverse a buscar su milagro, que hayan tenido que hacer diligencia para su milagro. Pero cuando tú tienes la gracia, no hay que ayudar. La gracia no necesita ayuda. Alguien tiene que entender que cuando Dios pone gracia, no es cuestión de que si tú me abres o no me abres, no es cuestión de que si tú me conectas o no me conectas, es cuestión de que la gracia te conecta
desconecta o te conecta. La gracia te abre o te abre. La gracia te promociona o te promociona. La gracia lo que hace es que te da identidad. La gracia lo que hace es que te da estatus. Hay gente que está en un estado de quebrantamiento. Hay gente que está en un estado de anonimato. Hay gente que es probable que no sea de apellido sonoro. Es probable que haya alguien que su nombre no sea conocido. Pero cuando la gracia se manifiesta, la gracia no necesita coné. La gracia no necesita apodo. La gracia no necesita nombre. Lo que hace la gracia es que a los que nadie conoce los promociona. A los que nadie conoce los promueve. Entonces, si no, pregúntale a un hombre como José. Es lo que es probable que nadie lo querían en su familia. Pero sin embargo, Dios agarró y los colocó como el segundo al mando en Egipto. Los colocó como gobernador de Egipto. Si no, pregúntale a David. Si no, pregúntale a David que estaba pastoreando ovejas y de repente Dios lo llamó a reinar. Si no, pregúntale a Daniel que es probable que nadie lo quería donde Dios lo puso, pero Dios lo puso en la corte del palacio, como juez, como el principal, como la principal voz del rey. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la gracia te va a promocionar, que la gracia te va a promover, que la gracia te va a acelerar. Alguien debió entender eso. Profeta, lo que estoy diciendo es que la gracia es una condición. Exactamente, la gracia, escucha bien, en el lugar, a la diferencia de la ley te condena. Exactamente, cuando la ley te condena, ahí es donde entra la gracia y te restaura. Cuando las personas quieren condenarte, cuando las personas quieren exactamente lo que es reprobarte, ahí viene lo que es el chari. Y empieza a colocarte en lugares de renombre. Si no, pregunta, la Biblia exactamente en los libros de Crónica, podemos ver que todos los fracasados, todos los delincuentes estaban en la ciudad de los refugios. Los escritores antiguos hablan que todos los que eran fracasados, delincuentes, asesinos, o gente afligida, gente endeudada, gente con problemas, eran gente que se convirtieron en los líderes imperantes. Eran la gente que se convirtieron en los protestantes, se convirtieron en los mismos empresarios. Lo que estoy diciendo es que la gracia es una colocación donde Dios coloca a la gente de reino, donde Dios coloca a la gente que estaban los bastardos. Vengo a decirte que aunque te han tenido al menos y al menosprecio como bastardo, vengo a decirte que Dios te va a colocar en lugares de estima, porque llegó la temporada donde Dios cambiará tu propósito. Vengo a decirte que la gracia vino a restaurar las condiciones en las cuales te encontraba. La gracia te va a vomitar. La gracia te va a dar nombre. La gracia no necesita, como dice mi hermano Podo, no necesita tampoco como muchas personas que andan detrás de bus. Yo necesito que tú entiendas que la gracia te va a abrir puertas cuando otro no te la abrió. Vengo a decirte que la gracia te va a colocar, así como tenemos a David. David estaba exactamente en la cueva de Adulán, y el hombre exactamente de la cueva de Adulán fue formado. Más de 400 líderes, más de 400 soldados. No obstante, eso significa que David no fue cualquiera. No obstante, tú decías que la ley lo que hace es que te condena. Pero hay algo que yo quiero enseñarle a alguien que está aquí. Es probable que la ley te condena, pero la misma ley que te condena es la ley que le da forma. Es la ley que de una u otra forma le da color y matiz al asunto que Dios tiene con la gente. Si no, pregúntate, ¿cómo te darías cuenta que el fornicar es pecado? ¿Cómo te darías cuenta tú que el matar es pecado? Si la ley no es la misma que te muestra que todo el que mata, todo el que mata a hierro va a morir. Sino que no matarás. Si la ley no te enseña a no pecar, entonces la ley lo que hace es que en lugar de ayudarte, te complicó. ¿Por qué? Porque la ley vino a delatar tus delitos. La ley vino a delatar tus delitos. Es probable que tú matabas, sin ley nadie te podía juzgar. Es probable que tú fornicabas, sin ley nadie
nadie te podía juzgar. La ley lo que hace es evidenciar los delitos que tú cometes. Entonces yo preguntaba algo, ¿cómo es que Dios trae algo que en lugar de ayuda lo que hace es que te delata? Y el Señor me decía algo, y yo le preguntaba ¿el qué? Y el Señor me decía: Samuel, lo que pasa es, si no hay evidencia, entonces ¿de qué yo te voy a sanar? Si tú no estás enfermo, si yo no te revelo tu enfermedad, ¿cómo yo te puedo sanar? ¿Cómo te puedo demostrar que te puedo sanar? Y yo preguntaba algo, y yo preguntaba algo, y el Señor me traía a colación. ¿Cómo tú te das cuenta cuando tú tienes fiebre? Cuando tu temperatura está alta. ¿Cómo tú te das cuenta cuando tu temperatura está en descontrol a tal punto que tú necesitas identificarlo? Y el Señor me decía: sencillo. La gente, así como la gente busca termómetro para medirse su temperatura, para darse cuenta si tiene fiebre, así mismo, escucha misterio lo que te voy a decir, así mismo como el termómetro, en lugar de sanarte, lo que hace es que te enferma. Sí, porque tú no estás enfermo hasta que tú no te das cuenta. Cuando te das cuenta de tu condición, de tu temperatura, es ahí donde la fiebre entra. O sea que es probable que el termómetro, en lugar de esconder, de solucionar, lo que hace es que agranda el problema. Entonces Dios me dijo: Samuel, la ley no solucionó el problema, la ley lo agrandó. Pero alguien debe entender este misterio hoy. El Señor me decía: Samuel, así mismo como tú necesitas un termómetro para medirte la temperatura, así mismo alguien necesita la ley para darse cuenta que está bajo delito, que está bajo pecado, que está condenado. Hay alguien que tiene que entender lo que yo vine a enseñarte. Lo que estoy diciendo es que así como el termómetro revela la fiebre que tú tienes, así mismo la ley revela el pecado que tú tienes. Pero no obstante, hay algo que te voy a enseñar. No obstante, lo que la ley hace es que te condena, pero el Espíritu vino a vivificar. Es lo que estoy diciendo, que la ley, en lugar de solucionar el problema, lo agrandó. Entonces Dios me dijo: tranquilo, que yo siempre tengo una forma mediática de solucionar los problemas. Es lo que estoy diciendo. Es lo que, aunque tú aparentemente ves el problema más grande, es cuando tú necesitas interpretar que hace rato que yo tengo la solución. Es lo que estoy diciendo, que Dios siempre tendrá un plan B. Sí, porque el propósito del enemigo, al hacer pecar a Adán, era entrarlo en un estado de condenación. Pero el mismo Dios dijo: tranquilo, es lo que probablemente Dios tenía un plan A con Adán. Pero al él pecar, Dios se vio obligado a utilizar el plan B, que era el plan de redención por medio de Cristo. Para que la gracia pueda establecerse, para que la gracia pueda gobernar. Ay, Dios mío. Lo que tú estás diciendo es tan fuerte que tenemos las mujeres, exactamente de las que estaban en acto de adulterio. Por ejemplo, tenemos estas mujeres del acto de adulterio, profetas que tomaron los sacerdotes, vinieron los sumos sacerdotes. Los primeros que llegaron fueron la gente que estaban en la iglesia, la gente que estaban en el cargo del poder romano. Empezaron a decir: esta tipa ha fornicado. Inmediatamente vamos a matarla, vamos a apedrearla. Los primeros que lanzaron la piedra fueron ellos. Los que están diciendo que la guerra no viene de afuera, son los mismos que están adentro, son los mismos que están en la sinagoga, son los que te van a hacer la guerra, los que te van a lanzar la primera piedra. Pero así mismo, como dijo Jesús, si estás libre, escúchame, si estás libre de pecado, tira la primera piedra. Y Jesucristo le dijo inmediatamente, te empezó a escribir la piedra y empezó a decir: verdaderamente, como ustedes ninguno exactamente están libres de pecar. Ahora yo quiero que usted entienda. Yo supongo que Cristo lo que está haciendo al escribir en piedra, está diciendo: bueno, ustedes le están acusando a ella de adulterio. Ok, es probable, es incuestionable, porque si ella está en pecado, el
que pecó debe pagar. Él lo debe pagar. Ahora bien, ¿quién es el que le está juzgando? Entonces Cristo empieza a escribir en piedra y está diciendo, bueno, el que la está juzgando es un fornicario. El otro que le está juzgando es un ladrón. El otro que le está juzgando es un adúltero. Ninguno califican para poder juzgarla a ella. Entonces, como usted ninguno de lo que le está acusando tiene legalidad, es tan legal para poder juzgarla a ella. Sin embargo, yo, el que está en su sano juicio, sin embargo, yo, Cristo, el que está sin pecado, el único que puede juzgarla, yo la perdono. Así como ninguno pudo arrojar la piedra, porque Cristo le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. En otra palabra, como ustedes ninguno está libre para tirar la piedra, yo a esta mujer la voy a perdonar, porque lo que hace la ley es que te condena, pero lo que hace la gracia es que te restaura. La gracia no crea el problema, la gracia no agranda el problema, la gracia lo soluciona. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? Que tenemos mucha gente legalista, que al que cae lo apedrean. Cuando alguien realmente está viviendo en gracia, en lugar de criticar, en lugar de juzgar, en lugar de murmurar, lo que está diciendo es, tranquilo que yo apuesto a que tú te levantas. Mientras los legalistas están esperando que tú caigas, están apostando a que tú fallas. Lo que están bajo gracia, están diciendo tranquilo, porque yo sé que Dios te va a levantar con más fuerza. Tranquilo que yo sé que Dios te va a usar como nunca te había usado. Entonces yo decía, el termómetro revela en lo que hay gente que tiene fiebre. El termómetro no sana a la gente. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace la ley? La ley te muestra que tú eres un pecador, pero no sana tu pecado. Entonces Dios está diciendo, así como el termómetro revela el estado de enfermedad en el que está, la ley revela que eres pecador. Pero ¿cómo te vas a restaurar si tú no sabes que eres pecadora? Entonces Dios lo que está diciendo es, lo primero que yo estoy haciendo es que aunque yo permití, ay, Dios mío, aunque yo permití la enfermedad, yo necesito que tú entiendas que yo busqué. Alguien necesita entender que yo busqué el antídoto. Lo que Dios está diciendo es que aunque yo permito la prueba, aunque yo permito el problema, yo creo la solución. Entonces hay gente en lo que te acusa, te condena, pero no te da solución, no te da salida. Hay gente que te condena. Escucha bien, los rabacucu, sí, los rabacucu te condenan, te acusan, pero no te muestran la salida al problema. Entonces lo que hace Jesús es decirte, ok, tú eres pecador, pero necesito que tú entiendas que yo te puedo sanar. Pero ¿cómo te puedo sanar? Cuando tú reconozcas tu pecado. Alguien tiene que entender esto. ¿Qué es lo que hace cuando la religión está en tu contra? Cuando la religión está en tu contra, te condena. Cuando exactamente los líderes están en tu contra, te condena. ¿Por qué? Porque tiene gracia. Cuando tú tienes gracia, entonces lo que hace es inmediatamente los envidiosos, los religiosos, los mismos líderes, exactamente la doctrina, los dogmas, exactamente van a querer condenarte, van a querer exactamente de quitarte la gracia que tú tienes de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? La gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que estamos trayendo a colación? Que hay personas que necesitan entender que la gracia de Dios se ha derramado sobre tu vida. Queremos orar por esa gente que entienden que no tienen solución. Queremos orar por esa gente que entienden que no tienen perdón. Esa gente que lo acusaron, que le dijeron que eres pecador, que eres débil, que eres un ladrón, que eres un drogadicta, que eres un vicioso. La gente que te condenó, la gente que te recordó el problema que tú
tú tienes, pero nunca te prestó la solución a ese problema que tú tienes. Entonces yo quiero orar para que la unción del Espíritu Santo venga sobre ti hoy. Ahora mismo al control de 3, todo el que está aquí va a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora al control de 3, ahora mismo la gente que pecó y cree que no tiene restauración, la gente que cayó y se ha quedado en el suelo, yo vengo a levantar a alguien, yo vengo a restaurar a alguien, yo vengo a declarar vida sobre el que está muerto, yo vengo a declarar el levantamiento sobre el que está en el suelo, yo vengo a declarar que vas a trascender y no te vas a quedar estático. Ahora mismo en el nombre de Jesús.